Amados, ¿cómo están? Muy bendecida tarde, de verdad es un privilegio, es una honra poder estar hoy con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Siempre es un desafío, eh, me pongo muy nervioso cuando tengo que compartir. Me pasa algo súper extraño porque uno lo estudia, lo tiene todo listo, generalmente escribo todo lo que voy a decir. Y digo, ya, lo tengo, pero clarísimo. Y cuando me pongo a enseñar, se me olvida todo lo que tengo que decir, amado. Así que, o sea, como que se me nubla todo así. Así que por eso le pido que me tenga paciencia y que el Señor me ayude. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar otro día más, Señor, junto a mis hermanos, Padre, aún en la distancia, Señor, pero por este medio, para poder comunicar tu palabra, Señor. Padre, vengo con temor, Señor, porque es tu palabra, Señor, no es sabiduría humana, Señor, no son mandamientos de hombres, Señor, son tus decretos, son tus estatutos, Señor, es tu voluntad. Y te pido que me des gracias, Señor, que puedas usar mi humanidad, Señor, para poder transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a que no esté tan nervioso, Señor. Ayúdame a poder comunicar, Señor, todo lo que he estudiado por tu gracia, Señor, para poder edificar al cuerpo de Cristo, Señor. Padre, danos un corazón enseñable, Señor, que quiera aprender de ti, Señor, y que quiera conocerte más, Padre. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido una bendición grande para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, llevamos un buen tiempo ya pasando una serie que es sobre el conocimiento básico para discípulos del Señor Jesucristo. Y por lo menos hace 2 semanas hemos estado hablando sobre el ser discípulo. Nuestro hermano, nuestro hermano Rafael nos compartió hace 2 semanas atrás lo que era ser un discípulo del Señor. Él nos enseñaba de que un hijo de Dios es un discípulo de Dios. Y ahí logramos entender de que no hay una diferencia entre uno y otro. No es que alguien llega al conocimiento de Cristo y primero es hijo y después tiene que cumplir otro estándar y llega a ser discípulo. No, aquel que ha nacido de nuevo entra a la familia de Dios como hijo de Dios y también es discípulo del Señor, es un aprendiz de Cristo, busca ser como su Señor, es un esclavo de amor por Él. Entonces, no hay diferencia en esto, no hay un llamado a ser hijos y después un llamado a ser discípulo. El llamado de Cristo fue uno, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, renuncie a todo lo que posee y sígame. Es el llamado de Cristo. Es más, nosotros vemos en la gran comisión, Jesús nos dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, no hagan hijos de Dios, hagan discípulos. Entonces, como nos explicaba nuestro hermano Rafael, un hijo de Dios es un discípulo del Señor. No hay diferencia, no hay diferencia en eso. Y nuestro hermano Carlos nos enseñó la semana pasada lo que un discípulo de Jesús ama a Jesús sobre todas las cosas. Un discípulo de Jesús se niega a sí mismo, renuncia a todo lo que tiene, toma su cruz y sigue a Cristo. Hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo también para un discípulo del Señor. Hoy vamos a ver que un discípulo de Cristo manifiesta interés por la palabra del Señor. Y este es un tema importante, amados, porque
La palabra de Dios siempre ha sufrido ataque, siempre ha estado bajo ataque. Yo creo que dentro de la guerra espiritual, el mayor triunfo de Satanás ha sido poder desviar a los cristianos de la palabra de Dios. Yo creo que cuando él ha hecho eso, ha logrado dentro de su derrota, porque sabemos que es un enemigo derrotado, pero aunque tiene la guerra perdida en esas batallas, él ha tenido victoria. Cuando logra desviar la palabra de Dios de la vida de los creyentes. Ahí él ha tenido victoria, amado. La palabra de Dios es importantísima para nosotros como discípulos. Y, y lo podemos ver a través de la historia. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma Protestante, se levantó una consigna que era la sola escritura. Dentro de las cinco solas, que eran los fundamentos de la Reforma, ¿cierto? Estaba una que era sola escritura. Y este fue el grito de guerra por el cual la Reforma Protestante se levantó, ya que la Iglesia Católica estaba en ese tiempo, las tradiciones de la Iglesia Católica tenían un nivel superior a la palabra de Dios. Esto daba como resultado de que las prácticas que tenían eran totalmente contradictorias con lo que la palabra de Dios dice. O sea, ellos tenían la palabra de Dios y aparte tenían sus tradiciones. Entonces, cuando había una enseñanza que iba en contra de la palabra, hacía chocar la palabra con las tradiciones tenían más fuerza que la misma palabra de Dios. Y es por eso que se levanta la sola escritura. Y esto no tan solo lo vemos dentro de la Iglesia Católica, todas las sectas tienen, la mayoría de las sectas tienen la palabra de Dios más algún otro libro que lo complementa y que en la mayoría de las veces ese otro libro que complementa la escritura tiene más autoridad que la palabra de Dios. Entonces, sola escritura se levanta en ese tiempo como el grito de guerra para volver a los fundamentos, para volver a los rudimentos del cristianismo. Y la sola escritura establecía que es sola escritura, establecía de que la Biblia es el único estándar, es, es la vara por la cual nosotros medimos todas las cosas. Es la máxima autoridad en materia de fe y práctica, o sea, en la forma en lo que nosotros creemos y en lo que, y en lo que nosotros vivimos, es la máxima autoridad. Todo otro testimonio es susceptible a errar. O sea, toda palabra que provenga del hombre es susceptible a que tenga error, pero solo la Biblia es infalible. En ella no hay error, en ella no hay equivocación. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. No hay nada fuera de la escritura que pueda regular la forma en la que nosotros como discípulos de Jesús debemos caminar. No hay palabra de hombre, no hay nueva revelación, solo la palabra puede regular la vida en la que nosotros debemos caminar. Y esto es importante, amado, porque nosotros debemos tener la capacidad de poder revisar cada enseñanza, cada predicación, cada cosa que leamos a través de la palabra de Dios. Ella es el filtro. Ojo que cuando yo digo sola escritura, o sea, que es la palabra de Dios como el foco central y el parámetro, no estoy diciendo solo escritura, que es solo la Biblia y nada más. No, obviamente nosotros podemos leer otros libros, en este tiempo se ha levantado mucha literatura cristiana muy edificante, maestros que el Señor ha levantado que de forma excepcional nos enseñan sobre muchas cosas del cristianismo, pero por encima de eso, aún leyendo eso y edificándonos con eso, solo la palabra de Dios debe regular nuestra vida.
todos esos libros de alguna forma deben ser filtrados por la palabra de Dios. Entonces es importante, porque todas las disciplinas espirituales que nosotros tenemos fluyen del tiempo que nosotros pasamos en la palabra. O sea, es la palabra la que informa la forma en la que nosotros oramos, en la forma en que nosotros ayunamos, la mayordomía que tenemos, la evangelización que tenemos, el servicio y el cultivo del fruto del Espíritu. La palabra forma cómo debemos hacer esas cosas. Por eso es vital e importante, amado, que nosotros volvamos a las Escrituras. Y como vamos a ver más adelante, un discípulo de Jesús necesita la palabra de Dios. No hay forma que crezca sin la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible. Entendiendo esto, nosotros podemos ver a través de la Escritura que la palabra de Dios siempre está presente en las convocatorias que el Señor le hace a sus discípulos. Por ejemplo, esto lo vemos en Hechos 2:42. Decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya vemos a la iglesia primitiva, aún no tenían las escrituras por completo, eh, pero ya en ese tiempo ellos tenían la doctrina de los apóstoles, que eran las enseñanzas que Jesús le transmitió a los apóstoles. Y estas eran transmitidas de forma verbal. Con el tiempo comenzaron a ser escritas y luego se cerró el canon del Nuevo Testamento, ¿cierto? Pero ahí ya de forma temprana, porque esto es después de la predicación de Pedro, cuando se convierten en los 3000, la iglesia estaba comenzando a crecer y dice que ellos perseveraban. Como bien Rodrigo nos ha enseñado muchas veces, esta perseverancia no es algo que se les daba de forma natural, sino que ellos estaban de forma intencional buscando estar en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión. Imagínense cómo sería la comunión de ellos. Solo hablaban de Cristo, hablaban de las enseñanzas de Jesús, me imagino que hablaban de lo que los discípulos vieron de Cristo, y ese era el eje central de la comunión que ellos tenían. Entonces, ya vemos que en la comunión que tenía la iglesia local, la palabra tenía vital importancia. De la misma forma, nosotros vemos cómo es la palabra de Dios la que debe regir el culto en la iglesia local. Por ejemplo, lo vemos en Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Dice Pablo hablándole a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí no está hablando Pablo de que Timoteo se preocupe de la lectura, que él se preocupe de leer la escritura a sí mismo. Acá la palabra lectura es la misma que se utiliza para la exposición pública de las escrituras. Es la palabra que se utiliza en Nehemías 8:8 cuando se expone la palabra cuando se expone la ley al pueblo de Israel. Es la misma que se ocupa cuando se exponía el Antiguo Testamento en la sinagoga. Entonces, la traducción más exacta de esta oración sería, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Entonces vemos que la enseñanza, el animar y la lectura pública estaba regida por las escrituras. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Timoteo, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? En la lectura de la palabra a la iglesia, en animar y en enseñar a los creyentes. No tan solo ocúpate, permanece en ellas, sigue diciendo Pablo. Ocúpate y permanece en ellas.
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que el conocimiento y la forma en la que Timoteo iba a seguir exponiendo las escrituras se fuese viendo en el tiempo su crecimiento, que cada vez con mayor precisión y claridad él pudiese exponer las escrituras. Porque Timoteo estaba recién empezando, entonces obviamente como todo aquel que recién empieza a exponer las escrituras, eh, no le iba a hacer muy bien al principio, pero a medida que lo siga haciendo, a la medida que él se siguiese ocupando en esto, que siguiera permaneciendo en esto, se iba a notar un crecimiento en la forma en lo que él, en la forma de la que él lo hacía, que los demás se darían cuenta, por eso dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, esto nos muestra la disciplina que debe tener aquel que expone las escrituras, particularmente acá enfocado a los pastores, ¿cierto? De que permanezcan en la palabra de Dios, comunicándola a la iglesia, animando a través de la palabra y enseñando a los creyentes a través de la palabra. Y que a medida que siguieran persistiendo en eso, cada vez iban a estar haciéndolo de mayor forma y la iglesia se daría cuenta de ese crecimiento. Sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ten cuidado de la forma en la que tú vives y de tus enseñanzas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, acá vemos que dos cosas. Primero, que como esta carta de Timoteo y Tito son cartas pastorales, nos muestran primeramente una de las características y de las responsabilidades que tiene el pastor de la iglesia. Él debe estar constantemente enseñando las escrituras a la iglesia, animando a los hermanos a través de la escritura y debe estar enseñándole la escritura. Y también nos muestra de que cuando la iglesia se juntaba, era el eje central, eran las escrituras. Había una exposición pública de la palabra, se animaba y se enseñaba a través de la palabra. Entonces, muchas veces nosotros podemos notar que se reduce la palabra de Dios a una simple reflexión, que creo que no está mal, pero, pero al ver versículos como estos, nosotros vemos la importancia de que la iglesia sea expuesta a la palabra de Dios, de que cada uno de nosotros pueda escuchar todo el consejo de Dios. La adoración a veces tiene más tiempo que la exposición de la palabra. No vemos la palabra, no vemos el tiempo de la palabra de Dios como también una extensión de la adoración. Cuando escuchamos la palabra estamos adorando a Dios. Es una forma de adoración. Entonces, como decía, vemos que ya en la iglesia primitiva, la comunión de los santos, la palabra estaba ahí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya vemos que cuando la iglesia ya estaba tomando forma, eh, la palabra seguía estando como eje central. Debía ser expuesta a la iglesia, debía animarse en las palabras, debía enseñarse a los creyentes en la palabra. Entonces vemos la importancia que tenía la palabra. Vemos como en cada convocatoria, sea en la comunión como en el culto, la palabra estaba como eje central. Bueno, entonces, ¿por qué la palabra es tan crítica para la vida cristiana? ¿Por qué es tan importante para nosotros la palabra de Dios? Y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Primero, ¿por qué es importante la vida para el cristiano? Porque mediante ella Dios nos da el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 10:17 dice, así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por el testimonio de mi vida, no es por el milagro que yo veo, es por la palabra de Dios. O sea, siempre que hay una conversión, siempre que una persona se convierte a Cristo, las escrituras están ahí, siendo leídas, siendo oídas y luego creídas. Alguien leyó las escrituras, alguien escuchó las escrituras y luego las creyó. Y ahí hubo un nuevo nacimiento. ¿Qué significa el Evangelio? Son las buenas noticias, donde comunicamos las buenas noticias. A través de la escritura, en ellas encontramos la buena noticia de Dios, ahí encontramos la noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y nos enteramos de esta noticia a través de las escrituras. Ejemplos prácticos, por ejemplo, el discurso de Pedro en Hechos 2 del 14 al 42, que hace tiempo lo estudiamos en el querigma, vimos cómo en ese discurso había elementos de esta proclama, ¿cierto?, del querigma, se encontraba el Evangelio de Jesucristo ahí. Pedro habló de Cristo, pasó a través de la Escritura, hablando del Antiguo Testamento y de todo lo que fue Cristo, lo que padeció Cristo. El etíope que se encontraba leyendo al profeta Isaías y él no entendía lo que estaba leyendo, y el Espíritu Santo envió a Felipe. Y el etíope dice, Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Y el etíope le dice, no, no entiendo, habrá alguien que me enseñe. Y Felipe le comienza a enseñar las escrituras y le anuncia el Evangelio de Jesús. Las escrituras nuevamente estaban ahí. Pablo, hablándole a los ancianos de Éfeso, dice en Hechos 20, del 20 al 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñarnos públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente estaba ahí la palabra. La Biblia nos revela cómo Dios es perfectamente santo y justo. Nos revela nuestra condición pecaminosa y cómo merecemos el justo juicio de Dios sobre nuestra vida por la rebelión que teníamos hacia Él. También nos enseña que Dios está lleno de misericordia y compasión. Aprendemos que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que únicamente poniendo nuestra esperanza, arrepintiéndonos y confiando en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y después de 3 días resucitó según las Escrituras. La Biblia nos anima a venir a Jesús, en quien encontramos vida, gozo y paz. El nuevo nacimiento ocurre por exponernos a las Escrituras. Entonces, sin la palabra del Señor es imposible ser un discípulo de Jesucristo. Es imposible, es imposible. No hay forma de llegar al conocimiento de Cristo si no es a través de su palabra siendo escuchada o siendo leída. Entonces ahí vemos la primera importancia, ¿no? Nuestra vida cristiana parte en la palabra de Dios, parte en la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es importante para nosotros como discípulos de Jesús? Porque la palabra revela a Cristo, son las que dan testimonio de Él. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá Jesús le está hablando a los judíos. Los líderes judíos estudiaban las escrituras con diligencia. Ellos creían que si lograban entender el significado de la palabra de forma fiel y correcta, ellos podrían tener una participación en el nuevo mundo, en la eternidad con Dios. Pero mire, aún teniendo ese gran entendimiento, esa gran determinación para leer el Antiguo Testamento, para leer la Torá,
Aún así, ellos no lograron ver el cumplimiento de todas las promesas en Cristo. Ellos no lograron ver que el cumplimiento de todas esas promesas era Jesús. Ellos le pedían señales a Jesús, pero no lograban ver esas señales en las escrituras que ellos tanto y celosamente leían y estudiaban. Además, se oponían a ello. Muchas veces trataron a Jesús de blasfemo, no creían que era el Mesías. Cuando él decía que era el Hijo de Dios, le decían blasfemo. Entonces, ellos se oponían a Cristo de esa manera. Ellos no lograron ver a Jesús, amados. Y la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla de Cristo, de su obra y de su sacrificio. Génesis 3:15, la simiente de la mujer, hace referencia a Jesús, lo que es conocido como el protoevangelio. Inmediatamente cuando viene cuando el hombre peca y viene la maldición sobre la serpiente, dice que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y que ésta la herirá en el calcañal. Esa promesa hacía referencia a Cristo como la simiente de la mujer que pisaría, que vencería a Satanás y que éste lo dañaría. Génesis 22:13, el carnero en el zarzal. ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac por orden de Dios? Cuando estaba a punto de enterrarle el cuchillo de forma providencial en el zarzal apareció un carnero y Dios le dice, Abraham, Abraham, para. Y Abraham sacrifica el carnero en vez de Isaac. Ese carnero en ese sacrificio representaba la obra de Cristo en la cruz. Números 21 del 8 al 9. La serpiente de bronce es una sombra del sacrificio de Cristo. Los judíos habían hablado en contra de Dios, habían quejado en contra de Dios. Jehová manda una plaga de serpientes, muchos del pueblo comienzan a morir. Los israelitas van donde Moisés y le dicen, Moisés, estamos pereciendo. Moisés intercede por el pueblo ante Dios y Dios le dice a Moisés que hagan una serpiente de bronce y que cada vez que una serpiente mordiera a uno de los israelitas, ellos miraran los ojos de la serpiente de bronce y serían sanos. Esa serpiente de bronce representaba a Cristo y su sacrificio. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Jesús. Isaías 42, 49, 50, 52, 53, estos capítulos de Isaías que son conocidos como los cantos del siervo sufriente, hablan directamente de Jesús. En el capítulo 53 encontramos, por ejemplo, que dice que sería despreciado y desechado, que moriría por nuestros pecados como sacrificio vicario, que moriría, pero la muerte no lo vencería. Moisés es un tipo de Cristo. Moisés dijo que Dios levantaría un profeta mayor que él. Jonás es un tipo de Cristo. Y así podríamos seguir. Los 66 libros de la Biblia hablan de Jesús, apuntan a Jesús, a su obra y a su sacrificio. Entonces, es importante, amado, para nosotros como discípulos del Señor, que si queremos conocer más a Cristo, debemos pasar tiempo en su palabra. Si Dios nos fue dejando pistas a través de las escrituras para encontrarnos con Cristo, para revelar a Cristo, cuán importante es que nosotros podamos encontrarlo en cada uno de los libros, maravillarnos con esas promesas, con esas profecías cumplidas en Jesús. Otra de los puntos de por qué es importante la palabra de Dios para nosotros es porque la palabra es Cristo. Juan 1, del 1 al 4 en la versión NTV dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era con Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Acá
importante para poder entender lo que Juan nos quiere decir en estos primeros versículos. O sea, de forma general nosotros ya entendemos de que está haciendo referencia a Jesús como el Hijo de Dios y que Jesús era Dios, ¿cierto? Acá vemos la divinidad de Cristo. Y es parte del propósito de Juan al escribir este evangelio. En Juan 20, del 30 al 31, Juan revela cuál era el propósito de escribir su evangelio. Él dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que él comunica en su evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, lo que Juan quería mostrarnos a través del Evangelio de Juan es que de que Jesús es Dios hecho carne y de que solo en Él hay salvación por la fe. Entonces, la palabra acá que es traducida palabra en la versión NTV, que en la Reina Valera es verbo, es la palabra griega logos. Logos tenía un significado en ese tiempo para los judíos y para los griegos. Los judíos entendían por logos que esta era como se llama, era como la ejecución, era el instrumento de la ejecución de la voluntad de Dios. O sea, lo que Juan le estaba diciendo a los judíos es que Jesús es la personificación de la revelación y de la voluntad de Dios. Y los griegos entendían como logos el puente entre Dios y el mundo material. O sea, Juan le estaba diciendo a los griegos que Jesús es el mediador entre Dios y el mundo. Entonces, Juan le estaba comunicando de que Jesús es la revelación personificada de Dios mismo y que Él es Dios hecho hombre quien intercede entre el hombre y Dios mismo. Entonces, siendo Jesús la revelación de Dios mismo, el medio por el cual todo fue creado, siendo la palabra de Dios, Juan nos está diciendo que cuando nosotros tenemos comunión con la palabra, estamos teniendo comunión con Cristo mismo. Miren qué importante esto, porque muchas veces se ve de forma más espiritual pasar tiempo en oración y en adoración, que está bien y debemos hacerlo, pero se le quita valor a lo espiritual de estar en la palabra. O sea, a veces se piensa que tengo mayor comunión con Cristo cuando estoy orando y adorando, pero no se ve de esa misma forma cuando estoy leyendo la Escritura. Pero lo que Juan está diciendo acá, que la palabra de Dios es Cristo, es la manifestación de la voluntad de Dios, es quien comunica al hombre con Dios, que cuando yo tengo comunión con la palabra, cuando estoy leyendo las Escrituras, estoy teniendo comunión con Cristo mismo. ¿Qué más espiritual que eso? O sea, obviamente todo tiene su equilibrio. La oración y la adoración son importantísimas, de la misma forma que lo es pasar tiempo en la palabra. Lo que quiero que entienda es que leer la escritura es tan espiritual como orar, adorar, ayunar, porque estoy teniendo comunión con Cristo cuando leo su palabra. Por eso es importante para el creyente que pase tiempo en las escrituras, que es del hogar sin una santa Biblia. Es un lugar donde el hermoso día tiene tristeza, cual la noche umbría, es noche sin estrellas, flor sin vida, la morada del alma entristecida.
¿Qué es el hogar sin una santa Biblia? Es un lugar donde el pan de cada día los cuerpos alimenta y fortalece, mientras tanto que el alma, entre tinieblas, sin alimento espiritual perece. ¿Qué es el hogar sin una santa Biblia? Escucha atentamente y reflexiona. Es un hogar donde las almas gimen alejadas de Cristo que perdona. Hogar sin Biblia, hogar perdido, en las tinieblas y en el dolor. Si tú quieres hallar la vida, la Biblia es astro, luz y amor. Están las preguntas ahí, amados. Si un discípulo de Jesús manifiesta interés por la palabra de Dios, ¿puedo decir que tengo una relación con la palabra de Dios? ¿Y por qué? ¿Qué pasos prácticos me comprometo a tener para pasar tiempo de calidad en la lectura, estudio, meditación y memorización de la palabra? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos oriente. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que puedas ayudarnos, Señor, para poder pasar tiempo en tu palabra, Señor. Padre, ojalá haya podido expresarme de forma clara, Señor. eh, Haya podido expresarme de una forma que se entienda, Señor, de una forma que sea palpable la enseñanza, Señor. Yo te pido, Señor, que tú puedas seguir ministrando en nuestro corazón, Señor, para que nosotros podamos volver a tu palabra, Señor. Pon hambre y sed de justicia en nosotros, Señor, por pasar tiempo en tu palabra, Señor, por deseos en nosotros, Señor, por leer las escrituras, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que en ellas está la revelación de tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender que en cada versículo de las Escrituras, Señor, en cada libro está Cristo, Señor. Estás tú, nuestro Señor, ahí revelado. Que podamos verte cada día más y conocerte cada día más, Señor. Padre, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y te pido que puedas seguir hablando en nuestros corazones, Señor, que tú puedas glorificarte en las reflexiones de cada grupo casero, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado, que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo ahí. Muchas, muchas gracias. Gracias por su paciencia. Que el Señor se glorifique en nosotros, amado. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.